Laboratorio número 5, amplificadores operacionales. Bueno, el objetivo es analizar las diferencias entre un amplificador operacional ideal y uno real. Y para eso voy a hacer una serie de mediciones siguiendo el enunciado del laboratorio. En principio, para el primer ejercicio, para poder analizarlo voy a utilizar dos amplificadores operacionales, el M741, en particular yo tengo el UA741CP y después el TL081 y voy a ir comparando, ¿no?, con la hoja de datos y con los valores que voy obteniendo. Para el primer ejercicio voy a conectar en la pata inversora y no inversora dos resistencias de 330K a tierra y le voy a alimentar al operacional con más menos 12, y en la pata de alimentación positiva voy a colocar una resistencia R1 de 1K. Para esto voy a realizar algunas mediciones. Bueno, entonces la alimentación de más menos 12 voltios yo lo estoy sacando desde acá. Acá tengo 10,09 voltios positivo y menos 12,07. La caída en la resistencia R1 con el multímetro, ahora voy a medir con el osciloscopio, es de ¿cuál es? El 741. Porque recién estuve probando y justo como tiene la misma ubicación los pines, no, perdón, este es el TL081. Se pueden volver a conectar sin correr ningún componente. 1,5 voltios la caída en la resistencia. Yo voy con el osciloscopio, medí 1,7. A ver, voy a volver a medir, a ver si es así. 1,7. Bueno, tengo 1,54, un poquito menos de lo que medía el tester. Bueno, toqué un poquito la escala del osciloscopio y la tensión sobre la resistencia R1 es 1,7 voltios, la caída en la resistencia 1,7 mA, bueno, la caída sobre la R2 y la R3 son estas, y después hice el cálculo de las corrientes. Estos son algunos de los valores sacados de la hoja de datos, que va a estar en el informe. Y este es la R2 y la R3. Bueno, lo mismo hice para el M741. En realidad no es el LM, este es de Texas Instruments, es el UA741CP. Y la caída sobre la resistencia de R1 es 480 mV. Después ahí calculé la corriente. Después tengo estos valores sobre estas dos resistencias y la diferencia, y después las corrientes. Y estos son algunos datos de la hoja de datos, valga la redundancia. Algo que me faltó mencionar es que medí la tensión de salida, es de 12 voltios para el 741 y de 10,03 para el 081, el TL. Bien, el ejercicio 3 tengo que determinar la tensión de offset. Para esto tengo este circuito donde tengo tres resistencias, 4 en realidad, de 100 ohms, 100 ohms y 100K, de ahí saco la ganancia y en base a eso despejo la tensión de offset. Me dio 22,84, dividido 1001, me da 22,81 milivolt. Y en la hoja de datos tengo de pico a pico 15 milivolt, bueno, son 30 milivolt, así que está cercano. Bien, entonces estoy midiendo ahí a la salida del operacional. Así que bueno, tengo la escala en 20 voltios por división. Fíjate, en 20 voltios, 22, si lo pongo acá para medirlo exacto. Está RMS 23, 22. Bueno. Bien, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es... bueno, recién medí qué consumo tenía sobre
la resistencia R1 y son 0,63 mA. Y bueno, ahora voy a compensarlo como dice la hoja de datos y me voy a fijar si mejora esta diferencia, el offset, y además después en otro inciso voy a aumentar la temperatura, voy a acercarlo al soldador y a ver qué sucede. Analizando un poco esta ecuación de acá, para que BD sea más chico, el voltaje que está acá va a tener que bajar. Así que bueno, lo que voy a hacer es conecto el potenciómetro entre 1 y 5 y la tensión está en B-, de B-, esta que está acá, y me fijo si este voltaje cae. Si este voltaje disminuye es porque, bueno, la diferencia acá va a ser menor. Bueno, conecté el potenciómetro, como dice la hoja de datos, y se mueve muy poquito el voltaje. De 22,8, 22,3, 22,1, más de eso no baja. Y es bastante sensible a los cambios. Bien, al aumentar la temperatura del operacional, la tensión de salida aumenta. Estuve comprobándolo en simultáneo con el tester y con el osciloscopio, y sí, aumenta. Bien, para el ejercicio 4 tengo que verificar las limitaciones de tensión corriente, y para este caso tengo que probar dos circuitos que ambos ganen -10 y bueno, con una señal senoidal de 5 volts de pico y después con 200 mV de pico con 500 Hz, y fijarme qué sucede, ¿no? Primero con la combinación 10K-1K y después con la combinación de 100-10. Y después, como curiosidad, voy a poner una resistencia RP para ver si de alguna manera compenso la corriente esta que en realidad no es igual a 0. Entonces, de alguna manera voy a compensar la corriente IB, y esto es así porque la circulación de corriente por la pata más, es decir, por RP, produce una caída de tensión en la I+. Entonces RP debe ser del mismo valor que la caída que tengo en la resistencia R1 para poder compensar de alguna manera que las dos corrientes sean iguales. Bueno, ya tengo todo conectado y ahora voy a medir la tensión de salida con una señal de entrada con el generador de lo que dije hoy. Bueno, entonces para el primer caso tengo la señal senoidal. Sí, si tengo 0.2 voltios, 200 milivolts de la señal de entrada, bueno, no recorta, pero sí, me voy a los 5 voltios de pico que piden. Bueno, entonces con 5 voltios de pico a pico, acá tengo 1 volt por división, 1, 2, 3, 4, 5 voltios de pico a pico. Ahí lo pongo los dos iguales. Y la salida es la de color azul. Y tengo 10 voltios, 10, 20. 20 de pico a pico, 10 voltios de pico aproximadamente. Si me fijo exactamente, sí, son 10,6 voltios. Bueno, entonces tengo la tensión de salida es 10,6 voltios de pico. Las cuentas darían que si tengo 5 voltios por la ganancia 10 tendría 50, pero bueno, el operacional tiene sus limitaciones, así que por eso es que se ve esta salida. Bien, poniendo la resistencia RP, esta resistencia que puse yo acá abajo, no se vieron grandes cambios, la verdad, al menos en la tensión de salida. Bueno, y para la combinación de resistencias de 100 ohm y de 10 ohm con una tensión de pico de... Esto está muy chiquita. Una tensión de pico de
La tensión de entrada está a 50 mV, 200 mV de pico, y la tensión de salida tenemos 10 mV, 20 mV aproximadamente. Exactamente tenemos 21 mV a la salida. Si yo aumento la tensión de entrada, bueno, ahí se fue al carancho. Ahí tengo 1 voltio de pico a la entrada, y a la salida tengo 100 mV, 100 mV de pico. Bueno, para el último circuito voy a medir el shift rate, es decir, la máxima variación de la tensión de salida que admite el operacional, es decir, la máxima velocidad de variación. Y bueno, una buena aproximación es el delta del tiempo, el delta de la tensión sobre el delta del tiempo, porque bueno, es la derivada de la tensión respecto del tiempo. Bueno, acá yo ya tengo el circuito hecho, bueno, y la salida y la entrada. Bueno, como dice el enunciado, acá tengo los 2 mV de pico a pico. Tenemos una escala de 500 mV, 500, 100, 200 de pico a pico. Y bueno, para 50 Hz está bien. Yo voy a ir subiendo la frecuencia para ver a dónde es que falla, ¿no? En 20K sigue andando bien, en 200K relativamente bien, y si yo aumento la frecuencia acá, ahí ya se puede ver que la señal no es la que tiene que ser, o sea, no se comporta como un seguidor. Si aumento, se vería ahí en ese momento como casi una triangular. Bueno, y estamos en 163 kHz, y el punto donde empieza a hacer eso es para el LM741, en 60 kHz. Mismo circuito, voy a poner una tensión de 10 voltios de pico a pico cuadrada, ¿no? Sin offset. Voy a bajar la frecuencia. Y ahí voy a medir el slew rate. A ver, voy a poner... Bueno, entonces tengo la tensión de entrada y la de salida, y si yo a esta escala la empiezo a agrandar, ahí se puede apreciar en amarillo la señal de salida y en azul la señal de entrada, y acá tengo el delta del tiempo y el delta de tensión. Entonces voy a sacar el slew rate con el delta de delta B sobre delta T, a ver qué me da. Bueno, entonces finalmente me quedó que el slew rate es de 0,65 volts sobre microsegundos, que bueno, se aproxima bastante a lo que dice la hoja de datos. Y eso es todo.